Pastor, el tema de la corbata. Al momento de predicar o cantar, Ajá, ¿estaría yo en pecado si no ujú, uso una corbata ok. o si la Es uso? entender que una persona no tiene autoridad para legislar sobre la iglesia. Que la iglesia ya ha determinado un proceso, yo siempre uso la frase, en esta iglesia no hay que inventarse nada, todo está Perfecto. escrito. A veces es, vamos a decir, o a la que el público más escucha, a veces es un primer anciano, Sí, a claro. veces a la persona que más tiempo tiene en la iglesia. Y el manual de iglesia es claro, no anillos de graduación, no anillos de compromiso, pero ha abierto un espacio para el anillo del matrimonio. La división en la iglesia es una de las mayores muestras de que el diablo está ahí adentro. Señores, siguiendo la cruz, sigue. Y bendiciones, señores. En esta ocasión, en un capítulo más, tengo un amigo, señores, un pastor de acá de La Romana, que va a estar conversando con nosotros sobre un tema muy interesante, sé que de mucho interés para muchos. Lleva como título Tabúes dentro de la iglesia. So, aquí vamos a estar tratando ciertos temas que siempre se han conversado, siempre se han tratado y me gustaría ver el punto de vista y las respuestas del pastor. Así que, sin más preámbulos, con nosotros el pastor David de los Santos. Buenas noches, Pastor, buenas noches. bienvenido. Gracias, gracias. Qué placer estar aquí para hablar de tabúes en la iglesia, ¿verdad? A la luz de Tabúes la en la Biblia iglesia. y aclarar tal vez algunos detalles. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer Bienvenido, acompañarles. bienvenido, pastor. Espero que no Gracias. sea la primera ni la última. Ok, O sea que ok. lo podamos ver por acá más adelante. Pastor, tengo un tema interesante. Muy bien. Tabúes dentro de la iglesia. Pero antes de ir con el tema, para arrojar un poco de luz a las Muy bien. personas y que tengan la confianza de que quien va a responder las preguntas tiene el conocimiento Amén. bíblico y todo lo necesario para hablarlo con Muy base. bien. Me gustaría saber un poco de usted, pastor. ¿De dónde usted viene? ¿O Bueno, de dónde es? esa respuesta, esa pregunta siempre lleva una respuesta compuesta. Yo, mi descendencia es del sur, San Juan. Mis dos líneas familiares de padre y de madre vienen de esa línea sanjuanera. Yo no nazco en San Juan, ya cuando nací mi familia había migrado hacia Santo Domingo, así que me toca nacer en Bajos de Jaina, pero en realidad toda mi vida fue en un barrio, Valiente adentro, en Santo San Domingo Este. Juan tiene una fama por ahí. Yo tengo unos cuantos amigos en San Juan. La Sí, gente siempre anda haciendo chistes de San chistes Juan. de los No creo que sea lugares. tan Ajá, extremista ajá, como a es, ver, a pero ver. dicen que San Juan no da muchos pastores, da lo contrario. Sí, sí, en San Juan. Y mira, yo conozco, por lo menos en la línea adventista, varios pastores de ese rumbo. Bueno, aquí en La Romana está el pastor Jesús Mateo, Que es de San Juan también. viene por lo menos es Vallejuelo, pero es esa línea Mi cercana. amigo, el pastor. Está el pastor Juan Cabral, que está en el nordeste, que pudiera recordar. Está su servidor. Está creo que el Ah, pastor no, pero hay Wilkin. mucho, Hay una línea hay de mucho, hay pastores mucho, hay buena. muchos Así que pastores, hay muchos pastores. hay un grupo que le vamos a hacer frente a la otra línea, ¿verdad? Que Hay la muchos pastores, no, oposición. hay caballería. Eso es así. Pastor, yo sé que usted, aparte de ser el pastor juvenil de acá de la Romana, Ajá. tiene otros cargos, o sea, Ok. está trabajando en otros Sí. departamentos. ¿Cuáles son esos, pastor? Bueno, actualmente me toca estar como el departamental para la zona de la Romana en temas de mayordomía, que Bien. soy el presidente de Conquistadores para la Asociación Dominicana del Este, el pastor juvenil para la zona de la Romana y pastor de iglesia en el distrito de Villaverde. Son Ahí muchas están cosas, como, son ahí muchas estamos. cosas. Y preguntaría finalmente, pastor, para ir con el tema tabúes dentro de Ujú, la muy iglesia, bien. ¿qué tiempo usted tiene ya ministrando, pastorando? Bueno, yo inicié a ejercer el ministerio en el año 2017 con el Son unos pastor añitos. Daniel Lené, así que ahí creo como 5 o 6 años, ¿verdad? Está Por ahí bien, está bien, está. está bien. Paso la prueba, paso la Ok, prueba. ok. Pastor, entrando de una vez en el Sí, tema, claro. voy a ir un poquito fuerte, pastor. Adelante, adelante. Sabe que en la iglesia tenemos ciertas costumbres que Sí, yo las apoyo al 100%. ok, Son para mantener el orden y que muy bien, todos nos identifiquemos con lo mismo, de acuerdo, que todos nos parezcamos, seamos iguales. muy bien. Pero dentro de esas costumbres, en ocasiones, se entiende que hay muchas que son, no encuentro bien la palabra, no sé si es vendidas como bíblicas, Ujú, ujú.
más son normas de la iglesia. Ok, dilo sin Y miedo, que a mí sí, que van a apedrear no es a ti, así y que no, y el propósito aquí es pues aclarar esa sí, claro, parte claro. y si hay que mejorar en algo, mejorarlo. Muy Me bien, gustaría que lo muy vieran bien. desde ese punto de vista. Perfecto. Pastor, el tema de la corbata. Ok. Al momento de predicar o cantar, Ajá. ¿estaría yo en pecado si no Ujú. uso una corbata Ok. o si la uso? O si la uso. Esa pregunta está súper interesante y de verdad agradezco este escenario porque creo que vamos a tener la oportunidad de hablar de temas. Yo tengo en mi distrito una sección en donde abordo temas de este tipo, le llamo Hablemos Claro Mira qué y bien. toco temas así con la juventud, así que es un tema en que me siento cómodo conversando. Y aquí quisiera hablar directamente a nuestros hermanos que van a conectarse. Cuando nosotros pensamos en normas cristianas, que es una de nuestras 28 creencias, nosotros necesitamos ver las normas cristianas en tres niveles. Y eso va a sentar la base para todo lo que vamos a hablar esta noche. El primer nivel es los principios bíblicos. Es una norma que se desprende de lo que la Biblia dice de manera clara. Y yo con ese principio bíblico no tengo forma de negociar. La Biblia lo dice y ese es Ahí un... no hay ningún acuerdo. Ahí no hay acuerdo. Eso traspasa cultura, traspasa ideas, traspasa todo. El segundo nivel es entonces lo que, aunque no aparezca un principio de manera directa o clara establecido en la Biblia, sí la Iglesia a nivel mundial como entidad ha visto que de otros principios pudiera desprenderse X normas. Y ahora voy a hablar del tema de la corbata específicamente, pero es bueno Sí, sí, no sentar hay estas problema. bases. Entonces, en ese caso no hay un texto bíblico al que podamos decir, la Biblia dice esto, pero sí pudiéramos decir, bueno, la Biblia, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así que la iglesia dice, bueno, como es templo del Espíritu Santo, yo tengo que cuidar ese cuerpo. Y hay un sinnúmero de normas que van a cuidar ese cuerpo que ya la Biblia identificó como Sí, sí, templo del Espíritu tiene, Santo. tiene una cronología. Correcto. Pero entonces está el tercer nivel, que es el más problemático. Y es tal vez en donde vamos, que es cuando no está definido en la Biblia de manera clara, o cuando la iglesia a nivel mundial ha dejado unas brechas, como algunos conceptos que vamos a hablar esta noche, entonces la responsabilidad recae sobre la iglesia local. Por eso va a haber detalles que una iglesia observa de una manera Y otra de otra. y otra de otra, porque no hay un principio bíblico que rija sobre eso. La iglesia, respetando los elementos culturales y otros, no ha legislado sobre eso, no ha puesto una posición definitiva, y entonces ya cae la responsabilidad cada iglesia local Ok. de definir ese punto. Entonces, esos tres niveles es importante entenderlo porque cuando vamos a analizar una norma cristiana, tenemos que ver a cuál de los niveles corresponde. Si es algo que está presentado en un principio bíblico de manera plena, si es un elemento que la Iglesia Mundial decidió, en esos dos niveles no hay negociación. Porque si la Biblia habló, habló. Si la Iglesia habló en un consenso mundial, habló. Elena de White dice que cuando la Iglesia Mundial se reúne, representa la voz de Dios, porque está el pleno de la Iglesia en todo el mundo. Entonces, si ninguno de esos dos niveles hablaron o legislaron al respecto, entonces hay que preguntarnos, ¿habló la iglesia local? Perfecto. Porque es probablemente que la iglesia local tenga una situación a nivel local, valga la redundancia o la repetición, y entonces en base a esa situación local legisla una norma que a nivel local tiene el mismo peso que cuando la iglesia legisla a nivel mundial. La única diferencia es que una iglesia local no tiene autoridad para legislar ni contra las normas de los otros dos niveles, Sí. ni legislar fuera de su área de influencia, a nivel local, si lo queremos decir así. Entonces, con el tema de la corbata, para ir específicamente a tu pregunta, donde yo me bauticé, la iglesia tenía varias normas interesantes. En sábado había que subir con chaqueta, aunque tuvieras corbata y camisa. Pero había que subir con Había que chaqueta. ponerse la chaqueta. Si no Perfecto. era sábado, entonces tú tenías la oportunidad de subir sin chaqueta, pero no podías hacer camisa manga corta, aunque tuvieras la corbata. Entonces, esa era una norma locales. Ahora, cuando he vuelto a la iglesia, me he dado cuenta que esos detalles han cambiado. Tengo una iglesia aquí, por ejemplo, en mi distrito en Villaverde, que es una iglesia de habla creol,
ellos, por su cultura, ellos no ven bien el tema de cabello postizos o trenzas. Así que alguien con trenza o cabello postizo no puede subir al púlpito. Eso es una norma local. Ok. Pero esa norma no aplica a las otras En 6 las demás no iglesias que se tengan. entiende, Entonces sí. es un tema local. Así que el asunto de la corbata no es para nada un tema de pecado, ni siquiera de una norma bíblica. La iglesia, por un tema de cuidado, elegancia, el principio de que vamos a la presencia de Dios, así que asumo si mañana Luis Abinader nos escribiera una invitación, regularmente nosotros diríamos, me voy a poner la mejor ropa, el mejor traje porque voy al presidente. El principio detrás de eso es voy a ver a Dios y voy a arreglarme lo mejor posible. Pero es importante entender que eso va a depender de cada iglesia a nivel local. Me ha tocado ejercer el ministerio como misionero fuera de aquí, en Estados Unidos, en algunos estados, y allá, al llegar, el tema de ir trajeado se ve como que tú estás tomando distancia. Así que literalmente me ha tocado predicar de esta misma forma, sin corbata, camisa manga Perfecto. corta, y no es un tema, cuando voy allá me adapto. El problema sería yo querer venir de allá a mi iglesia local que tiene otras normas A implementar a eso. implementar. Es un tema como de equilibrio y yo siempre digo que ahí hay una responsabilidad compartida. En primer lugar, de la iglesia local que debe informarme sus normas locales, que no formen parte de las normas del pleno de la iglesia. Tú no me puedes sorprender como pasaba antes. Bájelo del púlpito por algo que tú ni sabes que estás haciendo Correcto. porque es un tema local. La iglesia tiene la obligación de informar a sus invitados que normas locales rigen ahí. Repito, sin que esto entre en conflicto con las normas generales. Y el invitado entonces tiene la opción de decidir si voy o no voy. Si las normas que me están pidiendo son exageradas a mi parecer, lo que voy a optar es por no asistir. Y le agradezco. Pero si creo que es algo que puedo soportar, entonces me adapto y voy, que los hermanos sean felices. Ese sería como la base para el tema como corbata y esos detalles. Ese punto que usted mencionó, pastor, de los tres niveles, Ujú. es interesante. Ok. Y también mencionó que la iglesia debe, Ujú. pues, informar cuáles son las Claro. normas. Esta parte es interesante porque si tú estás en un lugar en donde Ujú. hay normas, pero tú las desconoces, o Ujú. no hay normas, pero se Ujú. están aplicando, hay un desequilibrio. Claro. Eh, yo llegué a una iglesia donde me invitaron a cantar. Ok. Yo fui con una camisa justamente parecida a esta. Ujú. Era la camisa que más me gustaba para cantar, pastor. Excelente. Y predicar. Yo tenía como cuatro o cinco, pero esa era la que más me Esa era gustaba. la Así que especial, ¿verdad? esa iglesia era un poquito especial para mí, o bueno, sigue siendo especial para mí. Ok. Fui al lugar y las personas te ubican, las personas conocen quién es de la iglesia y quién es de la Ujú. iglesia. Así Ujú. que el anciano me llamó y me dijo, ¿tú eres el cantante? Le dije, sí. Entonces me tomó de la mano y me sacó afuera y me dijo, mira, tú no puedes cantar. Esa camisa no era Y dije yo, tremenda. tal vez invitaron a otro cantante. O digo, ¿qué pasa? Un Digo, choque, no, ¿verdad? miren, tu camisa. Cuando yo me miro la camisa, digo, no sé qué está mal con mi camisa. La camisa era blanca, Ok. tenía pequeñas bolitas negras. Eso era todo lo que tenía la Pero, camisa. Y él me dijo, no, con ese diseño no puedes cantar. O tiene que ser blanca completa, o si es negra, tiene que ser negra negra completa. completa. Yo fui muy emocionado porque preparé mi canción durante Sí, una sí, semana. claro, claro. Me devolví a casa y me sentí muy mal. Ujú. Durante mucho tiempo yo generalicé y dije que la iglesia era muy religiosa Ujú. Ujú. y no quería tomar participación en Ujú. ningún lugar por la acción de una De persona. una. Eh, es bueno conocer esa parte que usted Ujú. mencionó, Ujú. pastor, porque así todos estamos informados. Mira, Claro. en la iglesia se va a hacer esto. Este es el proceso, claro. Eh, eh, tenemos esto como normas. Tal vez si me hubiesen informado de la camisa, yo no voy con esa. No Exacto. sé si era pecado, si era... No, no. Entonces, me gustaría saber, pastor, en ese caso, ¿qué podríamos hacer? Tal vez para ayudar a esos hermanitos Ujú. que Ujú. son bien, ¿cómo diría la palabra? Guardan mucho, Ujú. son bien conservadores, sería la palabra, son bien conservadores, pero tal vez necesitan un poquito de ayuda en cómo seguir fomentando el orden en Ok. la iglesia, pero sin irse tal vez al extremismo.
Ok, mira, es importante tener en cuenta, y por eso quise decirlo al inicio, de los niveles. Nota que en ninguno de los niveles la decisión la tiene una persona. Yo pienso que uno de los detalles que tal vez necesitamos como mejorar y crecer, y pienso que la iglesia ha avanzado mucho en ese sentido, aunque en algunos lugares la condición pudiera ser distinta, es entender que una persona no tiene autoridad para legislar sobre la iglesia. La iglesia ya ha determinado un proceso, yo siempre uso la frase, en esta iglesia no hay que inventarse nada, todo está Perfecto. escrito. Y entonces la iglesia tiene un proceso para tomar ese tipo de medidas locales. Y el manual de iglesia ha previsto la reunión administrativa, o como se ha llamado tradicionalmente, reunión de negocios. Es una reunión en donde el pleno de la iglesia es convocado, hay un quórum mínimo que se escoge, y en ese quórum es donde deben tomarse las decisiones que van a impactar al resto de la iglesia. Es decir, el legislar sobre esos detalles, el establecer esas normas, no puede ser a discreción de una persona o del líder de turno. Que eso se da en muchas ocasiones. Claro, Hay claro. ocasiones en donde la máxima autoridad en la iglesia, Ujú, a veces es, vamos a decir, o a la que el público ujú. más escucha, a veces es un primer anciano, Sí, a claro. veces a la persona Ujú, que más tiempo tiene en la iglesia. ujú. No necesariamente eso es culpa de un pastor, porque un No, pastor está haciendo su sí, trabajo, pero claro. no puede Ujú, obligar a una ujú, congregación. Y a veces se escucha al que más ujú, tiempo tiene en la iglesia. ujú. Pero esa persona que más tiempo tiene en la iglesia viene tal vez de un tiempo que ya ha cambiado. Sí, claro. Y tal vez no está de Ujú, acuerdo en adaptarse a los tiempos, pero también tiene una consecuencia, porque hay muchos que no se adaptan, no se sienten muy cómodos. ujú, A veces hay división, a veces salen de la ujú. iglesia, entonces hay un tema. Sí, de ahí la importancia que por más experiencia que tenga la persona, siempre se lleve al consenso ese tipo de decisiones. O sea, no hay autoridad, repito, en ningún líder de iglesia para modificar él de manera personal elementos que van a impactar al resto. Ese tipo de cosas se supone debería ir a la junta de iglesia y la junta de iglesia agendar para entonces en la junta administrativa que se vaya a realizar, la reunión administrativa, tocar ese punto y tomar una decisión. Ya me ha pasado eso, yo he tenido situaciones en la iglesia en donde hay divisiones respecto a temas, donde hay diferencias, que son más que todo no diferencias bíblicas, son en realidad diferencias generacionales. Perfecto. Y entonces hay choque entre las generaciones y lo que hemos hecho es, miren familia, vamos a una reunión administrativa, llevamos algún invitado especial o dos que nos toquen diferentes perspectivas del mismo aspecto y ya con la información necesaria en esa reunión se toma una decisión. Y la decisión que se tome como iglesia, regularmente uno consulta con pastores de más experiencia, con administradores que han pasado probablemente por una situación similar y con ese conjunto de información, entonces como iglesia tomamos una decisión. Esa decisión pudiera estar de acuerdo a un líder de experiencia o no, pero la iglesia habló. Pero la iglesia Y habló. esa decisión de la iglesia está sobre cualquier individuo, eh, indistintamente de su experiencia o su intención, ¿no? Que generalmente son buenas la intención, pero debe decidirlo la iglesia. Ese es el principio. Yo creo que su respuesta englobó muchas de las preguntas que yo tenía, como Ujú. por ejemplo iba a preguntar por las medias, por ponerse Ahí, un ahí puedes t-shirt, entrar todo. por ponerse un t-shirt Todo, todo. con un jacket encima en vez Ujú, de una camisa, pero ujú, ujú, básicamente sería ujú. reabundar porque pasa Correcto. lo mismo. Por lo que entendí, tal vez no Ujú, sea por Dios juzgado como un pecado, pero ujú. hay que respetar lo que la iglesia decidió. Sí, sí, claro. Y me gustaría tocar, porque es algo que me gustaría como es un tema que causa muchas situaciones en la iglesia y aprovechar, porque siento que el tema se presta para eso, el tema de las joyas, por ejemplo. Perfecto. Nuestra iglesia, de paso, en la Biblia tú vas a ver ambas perspectivas de las joyas. Les refiero a un artículo escrito por el pastor Ángel Manuel Rodríguez. Tremendo, buenísimo. Ángel Manuel Rodríguez creo que todavía es el director del Instituto Bíblico de la Iglesia y él escribió un artículo sobre las joyas. Y él va a presentar ahí que en la Biblia hay como que dos perspectivas sobre las joyas. Por Sí. mencionar algo, Génesis 24, tú vas a encontrar que el siervo de Abraham le regaló
a esa futura esposa de Abraham, 2 zarcillos, un pendiente, pero luego te vas a encontrar en Génesis 35, por ejemplo, a Jacob diciéndole a la familia, miren, vamos a ir a encontrarnos con Dios, así que quítense los dioses falsos y quítense todos los zarcillos. Así como que está, dice, pero en un momento como que sí, en otros no, y vas a encontrar eso en el resto de la Biblia. Pero la iglesia, como está como esa aparente disyuntiva, la iglesia mundial ha legislado. En el manual de iglesia, la iglesia ha dicho todo tipo de joyas de adornos no está permitida. No está permitido. Y el manual de iglesia es claro, no anillos de graduación, no anillos de compromiso, pero ha abierto un espacio para el anillo del matrimonio. Y de paso, en ese concepto del anillo del matrimonio, la iglesia ha dejado una responsabilidad al tercer nivel, a la iglesia local, porque lo que el manual dice es que en los lugares en donde se requiera por algún elemento cultural o situaciones locales, se permite Se eso. permite. Así que nota que lo que la iglesia está haciendo es diciendo, yo no puedo decidir totalmente sobre eso porque hay elementos culturales que no manejo, así que Correcto. cada iglesia a nivel local lo maneje. De manera que tú vas a tener que en un mismo país como es República Dominicana, una iglesia lo va a usar y otra iglesia no. Te vas a topar con hermanos que lo usan y otros no. Te vas a topar incluso con pastores que lo usan y otros no. Y siempre me preguntan, ¿y cuál de los dos está mal? Yo digo ninguno. O sea, porque repito, la Biblia te pone ambos detalles, la iglesia sobre ese aspecto del anillo del matrimonio te deja un espacio y entonces es la iglesia local quien debe legislar. ¿Qué es lo que yo creo? Cada iglesia local tiene la obligación de afrontar el punto, que es algo a lo que le huimos a veces, y decidir aquí se usará, no se usará, y cada iglesia local puede decidir sobre eso. Perfecto. Si la iglesia local no quiere legislar tampoco y dejarlo al criterio de cada creyente, también, porque es importante entender que la iglesia y la Biblia no va a legislar sobre cada detalle, qué color de medias Correcto. usas, qué color de camisa, Hay cosas que nosotros, que nos toca decidir. que nos toca decidir bajo el conocimiento Exactamente. que tenemos. Entonces, wow, realmente Ese sería el... tremendo. Yo quisiera preguntar, Pablo, nosotros los adventistas solemos apoyar más los cultos viernes y Ok. sábado. Ajá. Pues Sufren los miércoles. los miércoles sufren, no sé si la Ok. persona está trabajando, está más Sí, sí. cansada. Que de paso, Ujú. los cultos de los miércoles yo no puedo asistir a todos, pero me encanta, Ujú, porque a mí ujú. son de testimonio, a mí me encanta Testificar. decir lo que Dios ha hecho por mí, que ha sido mucho. Poderoso. No tengo siempre la oportunidad Ujú. de ir. En ocasiones he sentido de manera propia y como se le hace a otras personas también, Ujú. que vamos a decir, si una persona no va a participar, no va a subir a la plataforma un Ujú. sábado o un viernes, y tal vez decide no ir muy formal, dígase un jaque, una Ujú. camisa, Ujú. un pantalón de tela, y tal vez decide ir un poquito casual, Ujú. o vamos a decir con una camisa por fuera, un pantaloncito jean. En ocasiones se le ve como muy informal, suele ser algo muy común en otras Ujú. denominaciones Ujú. que la ropa no es ese enfoque Ujú. tan principal. ¿Qué balance debería tener en nuestro caso? Tú ¿O mencionaste qué una tan palabra, tolerante? tú mencionaste una palabra interesante en tu pregunta, balance. Yo creo que ahí está la solución. Es decir, nosotros vamos a tener en la misma iglesia ambos extremos. Y una de las citas para mí preferidas del espíritu de profecía o más realista es donde la sierva de Dios muestra que Satanás siempre va a intentar llevarnos a extremos. Sí, Ella dice, Satanás va a intentar tenernos o en el calor del fanatismo o en el frío liberalismo. Es decir, y para mí Dios es equilibrio calor del o fanatismo. frío liberalismo. Es Muy decir, bien. al final, Satanás está feliz con que tú estés en cualquiera de los extremos, pero Jesús siempre te va a llevar al equilibrio. Nosotros en la iglesia vamos a tener personas que están navegando en el calor del fanatismo y van a juzgarte por detalles, a veces, como decíamos, porque no tienen una corbata y toman eso como la base espiritual. Pero vamos a tener otras personas que se han ido huyéndole al calor del fanatismo, están congelados en el liberalismo
Sí. Y entonces se llega a un punto en donde la ropa no importa. No, no. Hay un punto de consenso entre ambos en donde podemos decir, la ropa importa desde la perspectiva de la iglesia porque es una norma que la iglesia ha decidido establecer. La iglesia ha legislado sobre el vestir y pide, tomando el principio de pudor y modestia de la Biblia, que vistamos de manera elegante, pero con sencillez y modestia, que cuando la gente nos vea, vea como dignos representantes de embajadores del reino, porque es lo que Y somos. que estoy de acuerdo, Ajá, ajá. porque sin echar cosas a otras Ujú. personas, yo he visto eventos cristianos que por la vestimenta tú no identificas. Oh, pero claro, Entonces yo estoy de claro. acuerdo Ujú, ujú. en el nivel. Yo Sí, estoy de es acuerdo un en el tema de balance. equilibrio, de equilibrio. Yo de paso me pasó una experiencia el otro día, le mencionaba a mi esposa, en el banco. Quienes me conocen saben que yo no soy como que extremista en tema del vestir, pero me Sí, gusta vestir bien. Yo me considero, aunque no está bien tú hablar de ti mismo, pero me considero, he tratado de ser equilibrado en ese aspecto. Pero no tengo problema con que un día me veas, si estamos en una cancha de voleibol, por ejemplo, en tenis y gym, y no un t-shirt, para mí no hay problema. Pero no me vas a ver un sábado en tenis, jean y t-shirt. Es no, como un sí, equilibrio, ¿me da a es un entender? equilibrio, sí. Pero me pasó que en el afán del tiempo salí de la casa con unas sandalias, un jean y un poloché, ni siquiera uno de mis peores t-shirts, y fui a buscar a mi esposa al trabajo. Y ahí me acordé de una diligencia al banco y salí corriendo, dejé a mi esposa y no reflexioné en la vestimenta. En el caso de los pastores, los líderes de iglesia, para mí es un tema muy delicado el tema del vestir, porque tú no solo te representas a ti, Sí, yo represento a la iglesia en mi correcto. forma de vestir, como la gente me vea, y para mí es importante que cuando nos encontremos, si tú eres mi feligres, tú puedas decir, ese es mi pastor, con orgullo, y que tú no puedas decir, el de allá, como con miedo. Entonces, pero llegué al banco y el seguridad no me quería dejar pasar, me decía, y me dijo, muchacho, ponte para allá, Le dijo muchacho. muchacho, y no me quería dejar entrar, y llegó alguien que le dice, bueno, de una familia que el seguridad conocía, y le dice, es el pastor de papi. Y cuando le dice el pastor de papi, él como que no, no, yo Baja no un lo he poquito. ofendido. Y al final me terminó dejar entrando. O sea, después yo le decía a mi esposa, tal vez si yo hubiese andado pantalón fino, una chacabanita como regularmente ando, o así, tal vez. Sí, Entonces, el tema de la ropa, sobre todo en nuestra cultura, es vital. La gente juzga mucho la apariencia. Y eso no está ni bien ni mal, es la cultura en que nacimos y tal vez lo mejor que haríamos es tratar de sin extremismo, ni a un lado ni al otro, cuidar el tema de la apariencia, lo más que se pueda, con sencillez y modestia. Es lo que diría ahí. yo no tengo más nada que agregar a esa pregunta Muy porque yo creo bien, que está respondida. gloria a Dios. Eh, wow, es tremendo, pastor. Ok, Es ok, tremendo. Realmente yo esperaba tal vez argumentar de la ok, pregunta, pero no encuentro que ok. argumentar. No, no, Me encuentro que la respuesta es clave. gloria a Dios. Me encuentro que la Esperamos respuesta. que para los que están conectados también. Yo creo que no Que va a nos haber. dejen ahí inquietudes y si tenemos que volver a aclarar, volvemos, ¿verdad? No Estamos de acuerdo. creo, habría que buscar mucho, Ok, ok. porque realmente yo creo que dio en el punto. Yo le iba a preguntar cómo yo puedo vestir fuera de la iglesia de manera que yo no esté fuera de los parámetros Ujú, establecidos, eh, pero tampoco que luzca como una persona no cristiana, que puedan exactamente. identificarme como una persona cristiana, pero tal vez no Ujú, estoy en ese momento con ujú, una corbata, con ujú, una camisa. ujú. Entonces, yo creo que todo tiene su nivel como... Es un tema del lugar. Alguien, no sé, no recuerdo dónde leí una ilustración. Mi esposa dice, me molesta con eso, que yo recuerdo cosas que leí, lo que no me recuerdo dónde, pero era una ilustración en donde ilustraba, valga la repetición, el tema de el momento regularmente te va a dictar Sí, la norma de vestimenta. Am, Nosotros no iríamos en traje a escalar el Pico Duarte, no, por ejemplo, pero tampoco vendríamos con un abrigo, un coat a la iglesia un sábado al mediodía con estos calores. Es decir, el mismo lugar, el ambiente te va a ir dictando. Yo lo que creo que debemos de cuidarnos, y este es un consejo a nuestros hermanos, de no querer hacer de nuestra situación local la norma de la iglesia a nivel mundial. Es decir, regularmente nosotros nos miramos
a nosotros, un país caribeño, en donde podemos, por ejemplo, usar faldas sin problema, y vemos un video en donde hay una iglesia adventista. Ahora con las redes somos, ¿no?, una aldea digital Sí, pequeñita, totalmente conectada, y vemos una hermana en un culto, y dice, ¿y ese pantalón? Esa hermana se la va a llevar el enemigo, pero no sabemos dónde está esa hermana. Tal vez esa transmisión viene de un lugar en donde afuera está en 0 grados, o -7 grados, -10 grados. Tal vez ella está ahí, pero es que cuando salga de la iglesia tiene que llegar a su vehículo, que tal vez no está. O sea, hay muchas situaciones que hay que ser cuidadoso en torno a eso. Y repito, huir de los extremos. Yo esperaría que esa hermana, que es adventista, que es cristiana, escoja su pantalón más desahogado, sí. menos ceñido para ir a la iglesia. Entonces, repito, es como un tema de equilibrio en donde cada uno entienda que Dios está mirándonos y que espera de nosotros lo mejor que podamos dar en cualquier circunstancia. Este tema me parecía muy importante y quería Ujú. tratarlo, pastor, porque yo creo que la respuesta a esos conflictos que son viejos Sí, y muy y comunes muy comunes. está en la entrevista, Ujú, está en este contenido. ujú, Es un tema de conocimiento. ujú, ujú. Vamos a ver qué es lo que decidimos. Porque Exacto. como mencioné anteriormente, tenemos muchas personas dentro de la iglesia Ujú, diciendo, es esto. Otro dice, no, pero ujú. es esto. Es Otro cree que esto. es esto, pero cada quien está hablando desde su punto de vista, desde lo que Ujú, entiende. ujú, Y tal ujú. vez se desconoce que es que hay que seguir un Correcto, proceso. Entonces correcto. yo creo que si alguien está viendo esta entrevista, Ujú, este conversatorio, y tiene la misma situación en su iglesia, se resuelve con simplemente tomar los dirigentes, vamos a ujú. ponernos de acuerdo, vamos a decidir algo Exacto. y vamos a comunicarlo. Reúna a sus dirigentes y muéstrale el video, mándele el link, comparta con ellos Sí, sí, y hagan va a eso. tener dirigentes más equilibrados, Haga eso. ¿verdad? Entonces yo creo que ahí se resolvería todo. Así Entonces, es. pastor, no sé los equipos cómo vamos de tiempo. Dicen que tenemos todavía unos minutitos Ok, más. ok. Yo feliz Entonces, de compartir con ustedes. eh, retomando el punto anterior que usted mencionó, que la decisión no está entre un líder de iglesia Ujú, ujú, o en una persona X, la ujú, persona que ujú. esté, que tenga más tiempo en la iglesia. ¿Cómo manejamos esa situación de que en ocasiones tenemos el todo de la iglesia? Ujú. Que no voy a mencionar, pero he Sí, visto iglesia dividirse sí, claro, claro, por el pensar de definitivamente. uno, Ujú, que lo ha implementado en la mente de los demás pues confían. ujú, Normalmente el ser humano suele creer en la persona que está a su alrededor, que sabe un ujú, poquito ujú. más, pero puede que esa persona esté equivocada. Sí, claro. ¿Cómo manejamos esa o cómo mejoramos esa situación dentro de la iglesia? Eh, Mira, para mí la solución es la educación de la iglesia. En mi caso como pastor, yo la educación de la iglesia no se la dejo a nadie. Es decir, Esa es como mi te tarea. dije, esa es mi tarea. Yo tengo 2 programas de educación continua siempre en el distrito, y mis feligreses saben que es así. Por ejemplo, en- cuando me toca visitar una iglesia en escuela sabática, regularmente le pido ese espacio a la escuela sabática para dar algún seminario de formación cristiana sobre mayordomía, sobre asuntos familiares, presupuesto personal, de esa línea. Entonces, cuando me toca los viernes entonces tengo la sección Hablemos Claro. La de la escuela sabática se llama Aprendamos Juntos. Entonces yo pongo Aprendamos Juntos sobre las finanzas personales. Aprendamos juntos sobre la mayordomía. Aprendamos juntos sobre la resolución de conflictos. Aprendamos juntos sobre el divorcio y el nuevo casamiento, por mencionar un tema doctrinal. Aprendamos juntos sobre la vestimenta. Los viernes en la noche, entonces ya algo un poquito más interactivo, porque el de la mañana es un seminario. Los viernes en la noche es un corto seminario y secciones de preguntas, que es la sección Hablemos Claro. Ahí Perfecto. ya es un tema más juvenil, en donde yo permito que los líderes pregunten en vivo, y eso calma, porque en este caso el pastor, que es la mayor autoridad en el distrito, en la iglesia, está educando a su iglesia. En algunos casos, porque yo no soy un sabelotodo, hay temas que no manejo, entonces regularmente invito a otro pastor u otro líder que sea especialista en el área, si voy a hablar. Por ejemplo, hicimos a final del año pasado, una jornada sobre violencia intrafamiliar en la iglesia, así un viernes de noche, e invitamos a la encargada de esa área
del Ministerio Público aquí en La Romana y fue y nos capacitó. No es adventista, pero es la persona más capacitada para hablarnos de eso. Entonces, es un tema de educación. Yo creo que la iglesia tiene que terminar de superar esa etapa que vivimos en donde alguien hablaba y eso era palabra de Dios. No, 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 lo que está escrito en la Biblia, lo que está escrito en nuestras creencias es palabra de Dios, eso viene directo de la Biblia, pero lo que se sale de ahí, entonces hay que ser cuidadosos cómo lo transmitimos. Entonces yo diría educar a la iglesia, Perfecto. aconsejaría a los líderes tengan planes intencionales para educar su iglesia. No le deje los asuntos como al azar, a que ven, no, 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 no. Usted ve una situacióncita, hay una inquietud, haga encuestas a sus líderes. Yo doy gloria a Dios por el programa al que ustedes me invitaron hace unos viernes, Sí que, que fue de educación. Elementos intencionales así para educar la iglesia, prevé de antemano, antes que el problema se presente, vacunar a la iglesia. Ese sería, creo, una buena recomendación. yo también sí exhorto a que hagan ese Ujú. tipo de programas. Cuando, antes de iniciar mi periodo Ujú. como director de jóvenes en mi iglesia, me llegó la idea de vamos a hacer un programa llamado Los Jóvenes Preguntan. Excelente. ¿Por qué me llegó esta idea de Los Jóvenes Preguntan, pastor? Porque no hay una persona dentro de la iglesia que tenga más preguntas que un joven. Pero claro, claro. Vivimos en el mundo que se mueve a diario y Ujú, corremos con él. Entonces, hay predicaciones, podemos tener 20 años en la iglesia y ujú. probablemente hay una pregunta que no ha tenido respuesta. Y la tenemos ahí, eso es Yo así. puedo tener una pregunta relacionada a cualquier tema y han predicado 100 veces del mismo tema, pero esa Ujú. pregunta en específico No ha sido no ha respondida. sido respondida. Correcto. Entonces, pues dije, vamos a abrir ese programa donde las personas puedan hacer su Fantástico, pregunta de fantástico, manera directa y se puedan aclarar temas. Y si la fantástico. persona o el dirigente de la iglesia entiende que hay una situación con Ujú, ese tema, ujú, pueda percatarse de cuántas personas ujú. tiene esa situación y pues hacer un plan de educar a la iglesia Educar, en ese sentido. educar. Entonces, eh, yo no sé si las respuestas que usted Ujú. dio fueron las que las personas querían, Esperaríamos. pero yo creo que son las que pueden resolver Gloria a cualquier Dios, gloria a Dios. situación que yo sé que se está dando en muchas Ujú, iglesias, ujú, que hay personas ejerciendo orden, diciendo ujú. qué se debe hacer, qué no se debe Que hacer, no se debe hacer. pero probablemente esas mismas personas desconocen cuál es el Sí, protocolo. claro, claro. Y tal vez por eso es que hay el que yo no estoy de acuerdo con eso, tú sí estás de acuerdo, o Ujú. fulanito lo hace, o este no lo hace. Entonces, yo creo que las preguntas están respondidas, pastor. Gloria a Dios, que nos dejen ahí saber en los comentarios, ¿verdad? ¿Qué duda le quedó? Escríbanos, háganos saber. Habían unas cuantas otras preguntitas de las uñas, de unas cadenitas Ok. que andan por Ajá, ahí ajá, con informaciones personales ajá, que ahora se están ajá. usando, pero yo creo que todo quedó dentro de la respuesta, pastor, que usted dio. De acuerdo, de Eh, acuerdo. Tanto las joyas, Ujú, la forma de vestir, que cualquier maquillaje que nos ujú. pongamos. Claro, ya hay cosas que son, que conscientemente tú sabes si te fuiste al extremo o no. Sí, sí, claro. La gente sabe cuando se está saliendo de los La linderos. gente sabe. Entonces, Sí, yo creo que su respuesta fue clara. de acuerdo, gloria Si a no Dios. nos hemos reunido como iglesia a hablar de algo, no me juzgue. Sí, Vamos a hablar primero, vamos a ver en qué estamos. correcto. La iglesia no puede exigir algo sobre lo cual no se ha puesto de acuerdo. No se ha puesto de Entonces, lo acuerdo. primero es ponerse de acuerdo porque si no, los líderes lo van a hacer por la iglesia. Y va a venir mañana y te toca a ti liderar la iglesia y tú vas a liderar entonces en torno a tus ideas. Y luego viene el año que viene alguien que era como lo contrario a ti y ya, entonces la iglesia no puede ir siendo llevada por cada idea. Eh, es un asunto de que tiene que la iglesia estar clara vamos a consensuar, repito, la iglesia local no tiene autoridad para consensuar sobre elementos sobre lo que la Biblia ya habló Sí. o sobre lo que la iglesia mundial legisló o a nivel de división en su territorio, pero los detalles sobre los que no, la iglesia local debe reunirse y tomar un consenso. Es como nuestra iglesia se Entonces la maneja. tarea está clara. Yo creo Así que es, los líderes tienen una tarea. una tarea interesante. Vamos a educar la iglesia, vamos a ver Educar a en la cuáles de iglesia. los niveles Así es. estamos, qué nos toca. Y yo creo que ese conflicto se resuelve. Así es. Entonces, Es más simple de lo que uno pensaría a veces. sí, yo creo que la solución es más simple que el problema. Sí, 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 La solución es más simple que definitivamente. el problema. Entonces, Definitivamente. yo realmente no conocía los niveles, no conocía las respuestas. Y es muy probable que muchas personas, muchos líderes que tal vez Ujú. vean esto, tampoco conocen los niveles. Gloria a Entonces, esto Dios. es bueno porque es sano para la iglesia. Es Ujú, bueno saber ujú. que hay un proceso y que podemos resolver Claro. ese tema de manera
sencilla. Señores, si han llegado hasta aquí, suscríbanse, compartan, Por favor, envíenle esto a sus dirigentes de sus iglesias, no sé, a sus ancianos, a quien esté allá ejerciendo El la liderazgo ahí. autoridad. Que la intención de este contenido y de este tema es encontrar una solución a Así ese es. problema. No Llevar paz a la juzgar, iglesia. sí, no juzgar a la iglesia que baja al joven del púlpito o que no lo deja subir porque no tiene una corbata, sino la intención es resolver esa situación. Correcto. Resolver esa situación. Entonces, pastor, realmente muchas gracias. Líder, un placer, un placer. No sé si tiene alguna últimas palabras, alguna recomendación, porque Eh, creo que lo que ha dicho ha sido muy bueno. sí, no, decir que no tome lo que hemos hablado aquí, pienso que, y lo hemos hecho con el mayor equilibrio posible. Si usted está en uno de los lados, tome esto en principio para usted, analícese y diga qué detalles yo puedo mejorar, y luego que usted haga las correcciones del lugar, entonces piense en alguien que pudiera crecer con eso. Así que el Señor los bendiga, mantengamos siempre la unidad de la iglesia. La unidad que tenemos como iglesia ha sido algo por lo que se ha luchado muchísimo, y no seamos nosotros elementos de división. Jesús en su última oración en Juan 17 oró: Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú le has enviado. Al final, la unidad es uno de los mayores elementos que le va a decir a la gente que somos enviados por el Señor. De esa misma manera, la división en la iglesia es una de las mayores muestras de que el diablo está ahí adentro. Sí. Así que cuidémonos de eso y seamos elementos de unidad. Que Dios nos bendiga. Perfecto. Ok, pues compartan el contenido, suscríbanse, comenten si tienen algunas preguntas. Es muy probable que tengamos al pastor nuevamente con temas relacionados. Y, señores, esto es Siguiendo la Cruz. Bendiciones.